Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron los contenidos relacionados con los efectos de los desastres sobre la salud, los problemas de salud comunes a los desastres, en particular los relacionados con la salud mental, el rol de la comunidad e importancia de su preparación ante eventos adversos, así como los trabajos de salvamento y reparación urgente de averías. En la actividad orientadora de hoy se tratarán elementos relacionados con la organización de la asistencia médica en caso de desastre, la evacuación médica, la atención médica prehospitalaria, la resección masiva de lesionados, en particular los intoxicados, así como el manejo masivo de cadáveres y el uso de suministros médicos en situaciones de desastre. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar el proceso de organización de la asistencia médico-sanitaria en caso de desastre, ejecutar acciones para la resección masiva de lesionados y explicar los procedimientos para el manejo masivo de cadáveres y de suministros médicos. La importancia de la organización de la asistencia sanitaria ante situaciones de desastre constituye sin duda el punto focal de coordinación de la respuesta del sector salud, donde la atención médica desempeña un rol decisivo para salvar vidas como parte de las actividades de socorro, lo que exige que los profesionales de la salud vuelquen toda su capacidad técnica e iniciativa en la solución de problemas bajo condiciones críticas, donde no siempre están disponibles las facilidades y los medios que se ofrecen en situaciones normales. A su vez, debemos señalar que los atributos de respuesta de los servicios de salud no están limitados solamente a la prestación de los primeros auxilios. La atención médica debe estar estructurada como un sistema oportuno, escalonado, organizado y coherente, con la aplicación de técnicas apropiadas dentro de los esfuerzos que se realizan para alcanzar efectividad y eficiencia en las acciones que se desarrollen como parte de la atención a las víctimas ocasionadas por un evento adverso. Atención que se inicia con los elementos instructivos abordados desde tiempos normales. La organización de la atención médico-sanitaria reviste especial importancia en estos casos. No basta con que existan recursos materiales, estructuras físicas de gran complejidad y sofisticación, con un capital humano adecuadamente preparado, si no están debidamente estructurados para realizar esfuerzos coordinados con la finalidad de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad en situaciones de desastre. Entre las acciones de organización médico-sanitaria se destaca la evacuación médica y la adecuación de los servicios para enfrentar la resección masiva de heridos y el tratamiento de los lesionados que arriben a una institución. Debemos señalar que la mayoría de los desastres aparecen de forma súbita, alterando los sistemas normales de salud. Es indiscutible la importancia de la planificación preventiva en relación con los desastres. No basta la buena voluntad y el interés por los demás para eliminar o disminuir las graves consecuencias que suelen imponer los desastres a la población. Se requiere una planificación para las diferentes situaciones de desastre, que incluya la preparación continua de las personas que laboran en las instituciones de salud, así como el manejo adecuado de los suministros. Como estudiaron en los temas anteriores, los efectos sobre la salud de los desastres son múltiples
e incluyen en algunos casos elevada mortalidad, que determina requerimientos especiales para el manejo masivo de cadáveres, acorde con las bases legales que cada país tiene reglamentado y bajo la estricta observancia de normas sanitarias que se establecen para dicho procedimiento. La mayoría de los sistemas de salud se organizan sobre una infraestructura de atención médica constituida por puestos de salud, hospitales locales, regionales y nacionales, así como unidades asistenciales especializadas. En estas instituciones se conforma un sistema de referencia, control y supervisión que debe estar delineado, categorizado y supervisado adecuadamente. En un desastre se origina afectación estructural o funcional de este sistema, lo que hace necesario tener previstas las estrategias de alternativas ante estas situaciones. Esto significa que pueda mantener su funcionamiento básico, lo que requiere reforzar y reorientar la prestación de los servicios acorde con el tipo de desastre, el área afectada, la magnitud y extensión del mismo, según las estimaciones efectuadas desde tiempos normales para enfrentar los requerimientos. La necesidad de organizar el sistema de salud para casos de desastres en cada país hace necesario categorizar las instituciones de salud según las peculiaridades de cada una de ellas. En cada territorio debe existir un centro que coordine la asistencia médico-sanitaria en caso de desastres. Para su adecuado funcionamiento debe tomarse en cuenta las capacidades instaladas, su financiamiento, la interconexión con la red de asistencia, así como otras características de la localidad y los sectores que aseguran las condiciones materiales, el acceso, la seguridad y el sistema de interrelaciones con otros sectores. La Organización Panamericana de la Salud propone una clasificación de los centros asistenciales para casos de desastre, acorde a su nivel jerárquico, agrupándolos según los niveles: nacional para el más alto nivel, el regional, que corresponde a instituciones de nivel intermedio, con menores recursos y capacidades. El tercero corresponde al nivel local, con recursos humanos y materiales más limitados. Existen además en las comunidades centros asistenciales especiales, con capacidad limitada a un grupo de especialidades, que en una situación de desastre pueden reorientarse en caso de emergencia hacia la atención de las víctimas. Otras unidades de la atención primaria de salud que prestan servicios ambulatorios actuarían, según las circunstancias, como puestos de primeros auxilios o centro de clasificación de heridos. En relación a las unidades de la atención primaria de salud que prestan servicios ambulatorios, actuarían, según las circunstancias, como puestos de primeros auxilios o centros de clasificación de heridos, cuya importancia radica en el funcionamiento del consultorio médico reforzado, que tributa a otra unidad de mayor capacidad resolutiva, ya que al estar ubicados en las áreas de riesgo, aseguran la asistencia oportuna y la preservación de la vida, para proceder a la evacuación hacia instituciones hospitalarias, acercándose así la asistencia especializada a los focos específicos del impacto. Al igual que otras edificaciones, las destinadas a la prestación de los servicios de salud pueden sufrir daño de magnitud variable ante el impacto de un desastre, que pueden ser significativos. En este caso, se pondría en marcha el plan de evacuación médica previsto para estas contingencias, reubicándose los servicios dentro del propio inmueble, en locales no afectados o en áreas externas coordinadas previamente con la comunidad, para lo cual deben considerarse las normas, roles y funciones que deben desempeñar estos centros en situación de desastre y concebidas desde tiempos
normales. Es importante insistir que los planes de salud para casos de desastre a nivel local deben armonizarse dentro del marco gubernamental, político, económico y social de cada país, con el objetivo de evitar la mala utilización de recursos, la duplicación de esfuerzos y lograr la obtención óptima de beneficios. Otro elemento fundamental en la planificación sanitaria para casos de desastre es la inclusión de información de diversas disciplinas, sectores e instituciones, es decir, en él participan organismos responsabilizados como la salud pública, la educación, los servicios de pronósticos, la protección civil, los servicios básicos a la población, la construcción, así como las comunicaciones, el transporte, los medios de difusión masiva y asistencia social, entre otros. Cada uno de estos organismos e instituciones elabora su plan de acción específico en función de las responsabilidades que le corresponden por su encargo social, que se potencializa con la identificación y preparación previa de los líderes para situaciones de desastre. Estas actividades planificadas se deben desarrollar en las 3 fases del ciclo administrativo para la reducción de desastres, ya estudiadas en temas anteriores de la asignatura. Por su parte, es de vital importancia para la comunidad que funcionen adecuadamente los niveles de autoridad y coordinación establecida, ya que la falla o el resquebrajamiento de la disciplina y coordinación en el desarrollo de las acciones de los servicios de salud generadas por incoherencias en las interrelaciones establecidas desde tiempos normales conllevan a deficiencias en el cumplimiento de lo planificado y gastos innecesarios. Otro aspecto a tener en cuenta para el éxito en la organización de la atención médico-sanitaria en una zona de desastre es llevar a cabo las acciones siguientes: establecimiento de un puesto de mando para coordinar las actividades, evaluación rápida de la magnitud de los daños y consecuencias, habilitar áreas para la prestación de primeros auxilios a los lesionados, su clasificación e identificación, establecer las vías para la evacuación oportuna hacia otras unidades de salud que garanticen la continuidad de la atención de los lesionados, asignación de los medios de transportación y el personal entrenado para la evacuación y la activación de la reserva emergencial. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para la atención a lesionados, politraumatizados y quemados han sido estudiados en otras asignaturas, por lo que en este tema nos referiremos solo a intoxicados por agentes químicos, dada la frecuencia con que ocurren desastres relacionados con estas sustancias en los diferentes procedimientos de su manejo, la elaboración, transportación, almacenamiento y el uso. En este momento se preguntarán, ¿cómo pueden prevenirse las intoxicaciones una vez que se ha producido el escape accidental de una sustancia peligrosa? Las medidas preventivas deben tener en cuenta en todos los casos el estado de agregación, la toxicidad, las condiciones meteorológicas, las rutas de exposición y la población expuesta, las que deben estar previstas con anterioridad, con énfasis en la disponibilidad de botiquines antitóxicos. Para profundizar en las medidas preventivas específicas para las sustancias peligrosas, deben revisar el capítulo 14, Desastres Químicos, en el libro Medicina de Desastres que se encuentra en el CD de la asignatura. En el caso de que las medidas anteriores no sean efectivas,
aparecerán en la población expuesta personas intoxicadas como consecuencia del contacto epidérmico, la inhalación y la ingestión de una o varias sustancias químicas peligrosas. Las manifestaciones clínicas pueden ser locales, generales o mixtas, dependiendo del nivel de exposición, de absorción y eliminación de estas sustancias. Las medidas a seguir ante un intoxicado están encaminadas a preservar la vida del lesionado, entre las que se encuentran evitar la acción continuada de la sustancia tóxica retirando al lesionado del lugar de exposición, eliminación rápida de la sustancia tóxica de la vía de entrada que impidan nuevas absorciones, eliminación de la sustancia tóxica absorbida, neutralización de los efectos producidos por las sustancias tóxicas mediante la administración de antídotos y el tratamiento de las alteraciones y daños surgidos en el paciente intoxicado. Es importante contar con un sistema de información que permita consultar a los centros de referencia toxicológica que existen a diferentes niveles. Como podrán darse cuenta, el manejo integral de las intoxicaciones químicas en situaciones de desastres comienza con la microlocalización adecuada de fábricas, almacenes, bases de transporte y vías establecidas para el movimiento de tóxicos, entre otros, así como la preparación de la población y el personal de la salud, el control de las sustancias químicas y medidas de mitigación del daño, es decir, desde las áreas de exposición hasta las unidades de salud receptoras y antes de la ocurrencia del impacto. Por lo antes expuesto, el personal que participa en estas labores, así como otras personas sanas o enfermas que entren en contacto con el intoxicado, están sometidas a riesgo químico si se ponen en contacto con los afectados sin la debida descontaminación. Por tanto, en la organización de la atención médico-sanitaria en este tipo de afectación deben estar previstos los recursos, los locales y la preparación del personal designado. A continuación se tratarán aspectos relacionados con el manejo de víctimas fatales que se originan en situaciones de desastre. En estas situaciones, los servicios de salud deben enfrentar, además del aumento en la demanda de los servicios asistenciales, la derivada del control oportuno en el manejo masivo de cadáveres, con el objetivo de evitar epidemias y daño ambiental. En la efectividad de la respuesta para el manejo masivo de víctimas fatales, influye el tipo de evento ocurrido. Por ejemplo, si fuese un huracán con vientos fuertes y sin inundaciones, se estima que el número de defunciones es pequeño por la brevedad con que actúa. Si a esto se añaden inundaciones y deslizamientos, se puede elevar considerablemente su número y dificultarse las labores de rescate. Otro ejemplo son los terremotos, que a pesar de ser eventos de corta duración, el número de fallecidos suele ser elevado. Además, puede encontrarse interrumpido el funcionamiento de los servicios de teléfono, agua y electricidad, así como las vías de comunicación a la zona afectada, obstaculizando los trabajos de identificación y clasificación de las víctimas fatales. Por lo antes expuesto, el manejo masivo de cadáveres requiere de recursos para realizar acciones relacionadas con la transportación del personal y los cadáveres, la comunicación, la recogida de los datos, la confección de fichas de identificación, el vestuario y los medios de protección personal, así como bolsas para cadáveres, instrumental, medios técnicos,
de conservación y desinfección. En situaciones de desastre, el objetivo fundamental es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, o al menos reducir al mínimo las probables lesiones y secuelas. En el caso de las víctimas fatales, el trabajo del médico que labora en la atención primaria de salud va encaminado a brindar información y apoyar al equipo médico legal para lograr el rescate de los cuerpos y restos, su identificación, brindar información para el esclarecimiento de la causa de muerte y las circunstancias en las cuales se produjo, apoyo a la familia en el duelo, consultar, explicar y decidir con los líderes comunitarios la decisión de la destrucción masiva de los cuerpos con fines preventivos, registrar y analizar la información acerca del hecho como un elemento de prevención futura y ejecutar acciones de desinfección terminal en los sitios de depósitos y vehículos utilizados. Cada actividad que se emprenda ante una situación de desastre demanda un grupo de recursos relacionados con el apoyo vital y la profilaxis de enfermedades y otros daños a la salud, los cuales deben estar previstos desde tiempos normales. Otros recursos de vital importancia para el restablecimiento de los servicios de salud una vez ocurrida la emergencia son el equipamiento de ingeniería sanitaria, los alimentos, medicamentos y material gastable, equipamiento médico, así como los materiales necesarios para la reparación y reconstrucción de instituciones de salud. Es importante tener en cuenta que los recursos locales son con los que cuenta la comunidad para enfrentar un evento adverso, ya que ellos contribuyen a la satisfacción de las necesidades sanitarias urgentes e inmediatas, por lo que resulta necesario su aprovechamiento óptimo. Los primeros envíos de ayuda humanitaria llegarán al país afectado a los principales puntos de entrega entre las 24 a 72 horas después del impacto, y las actividades de clasificación, almacenamiento y distribución suele exigir mucho tiempo, a veces semanas o meses, por lo que no se debe esperar por ellos para emprender las acciones inmediatas ante estas situaciones. Se insiste en que para la organización de la ayuda exterior, cada país debe contar con un sistema que se ocupe de registrar y clasificar las donaciones que llegan al territorio, y así su distribución llegue de forma equitativa hasta los beneficiarios. Para el suministro de recursos se requiere de un diagnóstico previo de necesidades que permite establecer reservas y movilizar recursos desde o hacia la zona de desastre, por lo que la comunidad debe disponer de reservas que puedan utilizarse inmediatamente después del impacto. En este sentido, es importante la rapidez con que estimen los daños con el fin de solicitar ayuda en caso necesario. Esta valoración debe ser integral y realizarse en la zona de desastre. Cada sector participante en la respuesta territorial tendrá realizados sus cálculos en requerimientos en recursos desde tiempos normales. Para profundizar en el manejo de los suministros médicos, les orientamos que en el estudio independiente de la semana revisen estos contenidos en el capítulo 5, Sistema de manejo de suministro en desastre, del libro Medicina de Desastres, que se encuentra en el CD de la asignatura. Los resultados de esta revisión serán analizados junto a su profesor durante la práctica docente. Ello contribuirá al desarrollo de habilidades administrativas para su futuro desempeño profesional. Se hace necesario puntualizar el nivel de resultados alcanzados en toda la actividad de enfrentamiento y proyección resolutiva de las grandes problemáticas de salud asociadas a situaciones de desastre. Depende de la preparación realizada desde tiempos normales,
lo cual se presenta cuantitativamente en el gráfico que están observando, en el que se enfatiza la gran importancia del trabajo preparatorio antes del evento adverso. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la organización de la asistencia médico-sanitaria en caso de desastres permite ejecutar las acciones de apoyo vital en los focos de afectación, la evacuación médica, la atención prehospitalaria, así como las acciones para la recepción masiva de lesionados en las unidades de salud. El médico que labora en la atención primaria de salud debe conocer las medidas para el manejo integral de las intoxicaciones en situaciones de desastres, que incluyen las de fomento, prevención, así como los procedimientos para neutralizar cada sustancia peligrosa, lo que contribuye a la recuperación de la salud del afectado. El manejo masivo de cadáveres en situaciones de desastre debe cumplir las bases legales de cada país y requiere de la participación del equipo de salud. Las actividades de atención médico-sanitaria en situaciones de desastres requieren del manejo adecuado de los suministros médicos y otros necesarios por parte del personal encargado de su control y de la prestación de los servicios de salud. En la actividad orientadora de hoy, se trataron los contenidos relacionados con la organización de la asistencia médica, la evacuación médica, la atención médica prehospitalaria, las particularidades de las intoxicaciones, la recepción masiva de heridos, el manejo masivo de cadáveres, su organización y el suministro de recursos en caso de desastres. En la próxima semana estudiarán los contenidos relacionados con las medidas para las principales situaciones de desastre: sequía intensa, terremotos, huracanes, intensas lluvias, deslaves y otras, así como la experiencia internacional, los convenios internacionales humanitarios, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y Media Luna Roja, además de la relación entre desastre, equidad y desarrollo.